Bienvenidos, Fe y Esperanza Galicia, una familia, mi familia, nuestra familia le da la bienvenida. El protocolo de bioseguridad lo estaremos recordando. Para usted ingresar se le tomarán sus datos, los cuales quedan registrados, y debe de conservar el distanciamiento de 2 metros. También se le toma la temperatura, se le invita a desinfectar su calzado y tomar la porción de gel antibacterial. Por favor, ubíquese en la silla que se le asignó durante todo el tiempo para escuchar la palabra de Dios y permanezca con el tapabocas bien puesto durante todo el tiempo. Al salir del templo es importante que usted recuerde que de la forma que se entró, el último en ingresar debe ser el primero en salir y siempre conservando el mismo distanciamiento. Esperamos que al llegar a casa continúe usted con el protocolo de bioseguridad también. Es importante recordar que a la derecha y a la izquierda tenemos la señalización en caso de alguna emergencia. Dada la situación, estaremos esperándole en la salida. Bienvenidos a Fe y Esperanza. Maravilloso Rey. Dios los bendiga, iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Por tener el privilegio de estar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche porque Él ha sido bueno con nosotros. Tú eres maravilloso, Rey. Gracias porque tus misericordias nunca faltan, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Le damos la bienvenida a los que están conectados por medio de Facebook, por medio de YouTube. Le damos gracias por estos hermanos que se conectan también. Le damos gracias a Dios en esta noche. Y el Señor es muy claro cuando dice, aunque hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Maravilloso Rey. Y estamos en tu casa para glorificar tu nombre, Dios, para exaltarte, Dios, para darte alabanza, adoración a ti, Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, Dios. Prefiero un rincón en tu casa que estar en un palacio de un rey, Dios. Queremos estar cada día conectados contigo, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Te invito a que le des una ofrenda de aplausos a Dios en esta noche. Maravilloso Rey, maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Toda honra, toda gloria es tuya, Dios. Y hemos venido a tu casa, Dios, para glorificar tu nombre, Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dale esas palmas. Prefiero un
casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Y en la casa de Dios. Nos alegra estar en tu casa, Dios, maravilloso Rey. Y te decimos, ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Te adoramos, Dios, estando aquí en la casa de Dios. Alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Dile, en la casa de Dios. Oh, oh, oh. En la casa de Dios. Oh, oh. Amén. Te damos honra y gloria a ti, Dios, en esta noche, Jesús. Maravilloso Rey, maravilloso Dios. Tú eres nuestro todo, Dios. Maravilloso Rey. Mientras levantas tus brazos allí en donde estás, le decimos, Dios, aquí estoy, para darte honra y gloria a ti, Dios. Cuánto amor tú has derramado sobre nosotros, Dios. Cuánto amor tú has derramado sobre tus hijos. Cuánto amor tú has derramado sobre nuestra nación, Dios. Cuánto amor tú nos has dado, Dios, en momentos de que hemos necesitado una oración, un apoyo, Dios. Tú has estado ahí conmigo, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Maravilloso
familia, Dios. Maravilloso. Tu mirada has puesto sobre nosotros, Dios. Maravilloso. Decimos, me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Dile, me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste nombre y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, porque te amo, Dios, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Dile, yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Dile, yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Dile, yo te amo, Dios, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Cuánto amor has derramado sobre nosotros, Dios. Que tú nos ves, Señor, como lo más preciado, Dios. Como lo más preciado en nuestra vista, que es la niña en nuestros ojos, Dios. Cuánto amor has derramado sobre nosotros, Dios. Un amor sin condición. Maravilloso, Jesús. Maravilloso. Recordemos el comportamiento que debemos tener dentro del templo. Por favor, permanezca durante el servicio en la silla que usted eligió cuando ingresó y por ninguna manera toque sus ojos, nariz ni boca. Mantenga el tapabocas bien puesto durante todo el servicio. También conservemos la fraternidad saludándonos, pero de maneras diferentes. Al finalizar va a encontrar el ofrendero para que usted deposite sus ofrendas, sus diezmos y honre al Señor con lo que Él ya le ha entregado. Importante que cuando llegue a su casa conserve el protocolo de bioseguridad. Dios les bendiga, disfrutemos de este servicio. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hoy queremos saludar a los que están aquí, salúdense así, bien bueno, bien bonito, bien hermoso. Y también queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo desde atrás de la pantalla de su celular, ¿sí?
tenemos el privilegio de estar conectados. Muchas gracias a todos y les queremos en esta noche dar unos anuncios para esta semana. ¿Listo? Entonces les queremos invitar a que los días viernes estemos muy pendientes por WhatsApp para escuchar las cápsulas, esas cápsulas que nos dan a nosotros ese aliento para seguir adelante, ¿sí? ¿Cuántas han sido bendecidos por esas cápsulas? Yo he sido muy bendecida y yo sé que muchos que están allí viéndonos por la transmisión también han sido bendecidos por esas cápsulas que hemos recibido cada viernes. También los estamos invitando los días domingo al culto, no se nos olvide que aquí los estaremos esperando con mucho amor, porque el domingo es un día muy especial. Todos los días son especiales, mis amados, pero el domingo es un día muy especial donde venimos a la casa del Señor a encontrarnos con el Rey, con el amado, ¿cierto? Y también para ver a cada uno de nuestros hermanos que también nos hacen falta ver. Entonces estamos cordialmente invitados a las 9 de la mañana, los adultos, y después de la alabanza entonces le estamos con los adolescentes, les estamos dando ya sus clases, y también estamos invitando a todos a que a las 11 de la mañana puedan traer los niños a la clase dominical. Entonces bienvenidos, para que el domingo estemos muy atentos y traigamos a nuestros niños, porque ellos también son bendecidos el día domingo con la palabra del Señor. Amén. Y el día martes les estamos invitando al cuarto de guerra. Los que nos están escuchando también están invitados para el día martes a las 7 de la noche en este lugar, el cuarto de guerra. Es un tiempo de oración, un tiempo de clamor al Señor por nuestras necesidades, por nuestro país y por todo lo que nosotros necesitamos, que Dios sabe que necesitamos, pero también nosotros tenemos que estar ahí, parados en la brecha, en esa oración que es poderosa. Amén. Y los estamos invitando el miércoles 26 de mayo a un servicio especial para mujeres. Entonces dice: próximo 26 de mayo, 7 p.m, Fe y Esperanza Galicia, un regalo para ti, mujer, no te lo puedes perder. Resulta que ahí dice para ti, mujer, pero esto también es para todos. ¿Quién quiere ese regalo? O sea, ese regalo yo también lo quiero, ¿sí? Y yo creo que también es una invitación para todos aquellos que nos están viendo en esta noche, para que el día miércoles 26 de mayo puedan venir con un corazón preparado, porque va a ser algo especial, un regalo especial para ti. No se lo pueden perder. Los estamos invitando desde ya para que se agenden y bien cumpliditos estemos acá ese día. Y también pues la palabra del Señor dice que Él ama al dador alegre. Entonces aquellos que quieran ofrendar de corazón, pues también les damos muchas gracias, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y los quiero invitar a que oremos en esta noche por la palabra, para que Dios nos hable a través de ella. ¿Cuántos vinimos a que Dios nos hable en esta noche? Amén. Yo necesito palabra fresca de Dios. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Oramos, Señor, por las ofrendas, Señor, que llegan a este lugar. Oramos, Señor, por el dador alegre. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros damos, Señor, Padre Santo, para tu obra, oh Dios. En esta noche queremos bendecir tu palabra, queremos bendecir, Padre de los cielos, a nuestro pastor, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú en esta noche vas a traer una palabra que refresque nuestra vida, pero también que refresque nuestra alma, Señor. Gracias porque es una palabra rema, una palabra que tocará nuestros corazones, Señor, y hará de ella, Señor, conforme tú quieras. Te damos muchas gracias en esta noche, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Ya saludó al que está a su lado, ¿cierto? Así de lejitos, pero al menos nos podemos ver. Amén.
Gloria al Señor. Y saluda también a los que están viendo la transmisión. Dios les bendiga y bendiga su fidelidad. Sí, que aunque está en la distancia, pero gloria a Dios nos podemos conectar. Amén. Muy bien. Nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Un texto muy conocido, ¿sí? Pero muy corto. Pero no es el más corto, ¿sí? Y nos dice, orad sin cesar. Orad, ¿cómo? Sin cesar, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de la necesidad de orar, ¿sí? O cómo orar en estos tiempos que de pronto han habido como más, ¿cómo podríamos decir? Dificultades, ¿sí? Nuestra nación, nuestras ciudades, ¿sí? Vienen catástrofes. Aparte, cada uno de pronto tendrá situaciones personales, ¿sí? Hay situaciones que se presentan en el camino. Y a veces no sabemos, a veces ni cómo orar, ¿cierto? A veces ni sabemos cómo, y hasta llegamos tal vez a dudar si nuestras oraciones suben al cielo, ¿sí? Si nuestras oraciones van al Padre, y a veces esperamos o aspiramos que sean contestadas, pero a veces hasta lo dudamos, ¿cierto? Pero Dios es bueno. Y pues Él nos da, hoy vamos a ver como algunos tips o claves o puntos en donde que debemos de tener en cuenta cuando nosotros oramos, ¿sí? Lo importante es, como dice Pablo, le dijo a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar. Amén. Orad como. O sea que la oración es algo que debe de ser como constante, continuo, ¿sí? No por allá cada año, ¿cierto? Sino continuamente. ¿De qué manera? O sea, no es la forma, sino, no es preocuparnos de la forma, sino preocuparnos del fondo, ¿sí? Porque antiguamente de pronto nos decían de orar que tiene que ser de rodillas, ¿sí? De pronto la tradición nos llegaron a decir que para que Dios responda a la oración suba esa montaña de rodillas, ¿cierto? Arrodíllese en granos de maíz, de frijol, o esto, o lo otro, ¿sí? Que si usted no sufría, tal vez esa oración no iba a subir al cielo, ¿cierto? Entonces muchos se latigaban, ¿cierto? Muchos de pronto, bueno, innumerables maneras tal vez de hacer la oración, pero en sí no es tanto esas formas o sacrificios, ¿sí? Recordemos de que Dios no quiere sacrificios. Ya el sacrificio mayor y grande lo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Entonces ahora no es tanto el sacrificio, sino nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Amén. Así que entonces a veces tal vez oramos con desesperación y no es la manera, ¿cierto? Vamos a ir mirando. Bueno, y hay muchos puntos. Ahí, si nos preguntamos por qué cosas orar, hay muchas cosas por qué orar, ¿sí o no? Por ejemplo, en nuestro cuarto de guerra tenemos unos puntos, y pues ahí nos sugiere unos 21 puntos, y a veces no alcanzaría el tiempo para orar por esto, ¿sí o no? Y además yo creo que habría muchos más, ¿sí? ¿Por qué orar? Así que entonces lo importante es que también podamos saber cómo, por qué orar. Pero vamos a mirar primeramente y vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 18, del 9 al 14,
Me dice la palabra donde habló Jesús. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos, o sea, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero hasta ahí oró ¿quién? El fariseo. Recordemos, él oró para sí mismo. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Sí? O sea que ahí entonces vemos 2 casos muy puntuales y particulares, ¿sí? Y vemos que el fariseo dice que se enalteció, se autojustificó, ojo, pero para sí mismo. Recordemos que orar es que hablar ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Pero este fariseo, según Jesús, dice, oró ¿para quién? Para él mismo. O sea que él mismo se autojustificó. Él mismo se estaba diciendo: mire lo bueno que soy. Mire, no soy como ese. Estafadores, injustos, adúlteros. ¿Sí? Y se atrevió a compararse como es con ese otro. Y dijo: mire todo lo que yo hago, hasta ayuno 2 veces a la semana. Mire, yo soy fiel con lo que es de Dios. Pero, ¿qué era lo que estaba haciendo? Se estaba auto-justificando. O sea, que no tenía buena actitud para presentarse delante de Dios. Es decir, que realmente Dios estaba escuchando esa oración. No, ¿sí? Ahora, el publicano o recaudador de impuestos tuvo otra actitud y dice que se estuvo de pie y a cierta, pero a la distancia ¿de quién? Del altar. ¿A cierta distancia de qué? Del altar. ¿Sí? Mientras que el otro, yo creo, de una manera u otra estaba más cerquita, pero estaba orando para. Mientras que el otro guardó la distancia y agachó la cabeza y dijo: Señor, ten piedad de mí, pecador. Esa fue la oración del publicano. O sea que estaba reconociendo su pecado. Estaba reconociendo que era un vil pecador. ¿Sí? Que él estaba al menos ahí en esa oración, estaba reconociendo de que aún lo que hacía estaba mal hecho. Así que esta oración del publicano fue una oración diferente, ¿sí? Y sabía que tan era pecador que ni se atrevió a alzar el rostro. Mientras que el otro, puesto en pie, oraba, sacó pecho. Eso, mejor dicho, aquí estoy. Mire, y se comparó con el otro. Así que esta oración
¿Cuál fue el ingrediente a la oración del fariseo? ¿Qué le faltó? ¿Cuál fue el ingrediente que le faltó? Es una palabra. Sí, mire. Sí, o sea que le faltó ¿qué? Humildad. ¿Listo? ¿Le faltó qué? Así que entonces, ¿cómo debemos orar a Dios? ¿Cómo debemos orar para que Dios escuche nuestra oración? En primer lugar, tener un corazón humilde. Un corazón orgulloso es oposición a Dios. Por eso Dios no escucha la oración del orgulloso, del pretencioso, de una actitud de arrogancia, ¿sí? De una actitud altanera, de una actitud como de prepotencia. Dios no escucha esa oración. Mientras que el publicano, él dice, aunque estuvo de pie, pero su corazón estuvo como humillado delante de Dios. O sea que tuvo que humildad, reconoció su pecado, reconoció su maldad, ¿sí? O sea que tuvo que una actitud de humildad. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa como justificado, pero aquel no, porque el que se llena de orgullo será humillado, ¿sí? Pero el que se humilla será levantado, pero por Dios mismo, ¿sí? Así que, mis amados, si queremos nuestras oraciones suban al cielo, debemos de evitar la oración del fariseo, ¿sí? Debemos de evitar la oración de orgullo, de autojustificación, ¿sí? Sino al contrario, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que porque tengo a Cristo en el corazón, pero seguimos pecando, ¿sí o no? Una cosa es que yo viva en el pecado, otra cosa es que ¿qué? Yo reconozco que estoy fallando, ¿sí? Pero la quiero corregir, ¿sí? Estoy reconociendo que no he hecho algo, no he hecho las cosas bien, pero quiero ¿cómo? Corregirla. Amén. Quiero cambiar. Este fariseo tenía una actitud: ten piedad, ten misericordia. Está diciendo: Señor, ayúdame a ser diferente. O sea que cuando nos acercamos a Dios, debemos arrepentirnos realmente y confesar nuestro pecado. Amén. Por eso tenemos que tener claro qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Recuerdan? Darle la espalda al pecado. Eso es arrepentimiento. O sea que si yo voy en esta dirección, pero este es el camino al pecado, ¿sí? Arrepentimiento es ¿qué? No aceptar más ese pecado, sino que darle la espalda y darle la cara a Dios. ¿Listo? Eso es arrepentimiento. Eso cuando yo tengo arrepentimiento, o sea que estoy siendo humilde, estoy reconociendo que soy débil, ¿sí? Y que necesito a Dios y que es el único que me puede ayudar. Amén. Ahora, nos dice la palabra también en Mateo capítulo 6, verso 5. El Señor entonces dijo: y cuando oréis, ¿qué quiere decir? Orar. O sea que, ¿cómo podemos decir acá? Cuando hablen con Dios, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa.
Pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Aquí entonces vemos otro caso. Dice que no oren como los hipócritas, porque les gusta ¿cómo? Está hablando de la misma situación, y también se la está tirando a los fariseos. Es que ser fariseo en esa época era cosa tremenda, era duro, eran tremendos. Así que entonces a ellos les gustaba ¿cómo? Estar de pie y orar duro en las sinagogas. ¿Sí o no? Ojo, no es que no podamos hacerlo, hay que hacerlo, pero una cosa es ¿por qué lo hago? O sea, es la motivación para por qué lo hago. Oro para que me vean y digan, ay, tan bonito que ora. U oro creyendo con fe de que Dios me está escuchando esta oración que estoy haciendo para todos, por todos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que me hace que sí sea de Dios? ¿Qué hace de que Dios la reciba o no en este caso? La actitud del corazón. Así que entonces, aquí ellos les gustaba ¿cómo? Ponerse de pie, estar en las sinagogas, en las esquinas. Ojo, por eso dice, para ser vistos. O sea que a ellos les gustaba la fama, el aplauso. Ay, si ve el hermanito Pepito Pérez, ay, como ora, vea, mejor dicho, ay, qué cosa tan maravillosa. Y él sacando pecho por allá. Sí, sacando pecho. Así que el Señor nos dice, ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de la gente. Las palabras bonitas, hermano, vea qué belleza. Esas ya tienen su recompensa. Pero su oración no pasó, ni siquiera de la estratosfera. Sí, no pasó de las nubes. ¿Sí o no? No llegó a ninguna parte. Así que entonces, cuando nos da el Señor un consejo, vea, más bien ganan. Si usted más bien se encierra en su cuarto, cierra la puerta, eso quiere decir, vea, ¿sabe qué? Más fácil, Dios con qué amor también le va a escuchar. Vaya, clame, interceda, encerradito. Y Dios se va a glorificar, ¿sí? Así que Jesús nos manda también a eso. O sea, hay clases de oraciones. Hay oraciones congregacionales, es cuando lo hacemos aquí. Oraciones, ¿cierto? En voz alta, por los unos, por los otros, ¿sí? O si no, entonces, ¿dónde se quedaría el texto? Póngase en dos o tres, si dos o tres se ponen de acuerdo en algo y oren, ¿sí? Para que Dios obre. Pues para que pueda suceder eso, ¿qué tienen que hacer? Pues reunirse, ¿sí o no? O bueno, o también cada uno ponerse de acuerdo en privado, ¿cierto? Cada uno en su casa tal vez, ¿sí? Pero también hay oraciones públicas, ¿sí? Por la nación, por la ciudad, por el barrio, por todo, por tantas cosas. Pero aquí Jesús está hablando, ¿sí? De una actitud muy importante, muy interesante, que está hablando desde que cuando oremos tengamos una actitud de ¿qué? De sinceridad y honestidad. O sea, ante Dios, de que lo que estoy orando, lo estoy orando de corazón. Lo estoy orando honestamente delante de Dios. No para ser vistos. ¿Sí ve que es muy diferente? Cuando se ora para ser vistos, ¿sí? A ellos que ayunaban y oraban, ¿sí? Eso simplemente era para ganar fama, para que fueran aplaudidos, para que hablaran bonito de ellos, no más, ¿sí? Para que vieran tan fieles que eran delante de Dios. Pero ahí no había honestidad, ahí no había sinceridad, ahí había solamente palabras y palabras y palabras, no más. Así que, mis hermanos, la oración que Dios desea escuchar es una oración que
una oración honesta, sincera, una oración que no pretenda engañar a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué va a orar así si simplemente es para que lo vean? Así que, hermanos, Dios es poderoso, Dios es grande, y Dios mira primeramente nuestro corazón, un corazón reverente, un corazón sincero, ¿sí? No como los fariseos, no como los que de pronto solamente quieren es ceremonias religiosas, reglas, ¿sí? Que ponen hasta, vea, para que Dios lo escuche, ponga granos y arrodíllese, ¿sí? Y mientras más dolor sienta, más Dios le va a escuchar. Eso solamente son ¿qué? Cuentos de nosotros los hombres, del ser humano, no más. Pero Dios quiere escuchar esas oraciones que suban delante de Dios con honestidad, ¿sí? Que le adoren, que le glorifiquen. Así que cuando oremos a Dios, amados, oremos con un corazón rendido a Dios, un corazón que glorifique a Dios, y Dios se va a agradar de esa oración. Amén. 3. Ahí mismo en Mateo 6, de 9 al 13. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sí. Bueno, y sigue: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿cuál sería el tercer punto? Orar, orando para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Sí. Cuando nosotros oramos, bueno, y aquí tenemos que tener muy claro que la oración, no hay oraciones mágicas. No hay oraciones que lo arreglen todo. No hay oraciones arregla todo. No hay oraciones, las oraciones no son para torcerle la mano a Dios. ¿Sí? No. Por eso tenemos que saber cómo orar. Y aquí en este caso es que se haga primeramente la voluntad de Dios. Ay, cómo nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y aquí hacer la voluntad de Dios, aquí tenemos, entonces, aquí cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, hermanos, ahí es donde se pone en práctica los puntos 1 y 2. Porque si yo quiero que se haga la voluntad de Dios, pues tengo que ser humilde. Y tengo que ser sincero delante de Dios. Porque hay cosas que a mí me van a doler. Porque si Dios dice, hagan esto o no hagan lo otro, no siempre me van a agradar. ¿Sí me entienden? No siempre. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que perdonemos. Ahora, quiero perdonar. A veces no quiero. Porque es que me produjo mucho daño. Me hizo mucho mal. ¿Cómo lo voy a perdonar? Usted no sabe lo que yo siento. ¿Sí o no? Podríamos justificarnos así. ¿Sí o no? Señor, usted no sabe lo que me hizo. Señor, usted no sabe todo lo que me hizo. Entonces puedo caer en el error de la autojustificación. Por eso tengo que tener humildad. Y tengo que doblegar mi orgullo. Y entonces tengo que llevar a mi corazón, a mi alma, a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no lo está, es que así es. ¿Sí o no? Hacer que nuestra oración me lleve a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es más fácil clamar misericordia.
Muchas veces tal vez queremos que una persona no se muera. Señor, que no se muera, y ponemos a 1000 personas a orar. Pero si es la voluntad de Dios. Dígame, si es la voluntad de Dios. Ahora, no es la voluntad de Dios que se pierda. Esa sí no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tratar de cambiar la oración. Y más bien, Señor, si se va a morir, pues que se haga tu voluntad. ¿Duro? Sí. ¿Sí o no? Duro, sí. Pero de ahí que tenemos entonces que cambiar más fácil es decir, más bien es, Señor, ten misericordia, y si se va a morir, pues que no se muera para que vaya al infierno, sino que, Señor, ten misericordia y concédele la salvación. Por eso dice 1 Timoteo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, bueno, por todos los reyes, por todos los que tienen autoridad, vivamos quieta y reposadamente. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que a veces pensar, por eso nuestras oraciones no deben de ser repetitivas. No pueden hacer siempre las mismas, sino que yo tengo que muchas veces, casi siempre, ojalá, siempre, debemos orar que nuestras oraciones sean, ¿qué? Conscientes, con la cabeza, con el corazón. Sí, con el entendimiento. Pero hermanos, a veces tal vez oramos de maneras en que queremos torcerle la mano al Señor. Sí, donde queremos que Dios haga cosas, donde tal vez esa persona se lo buscó. O hay cosas que son naturales. ¿Sí o no? Hay cosas que pueden ser naturales. Pues viene una tormenta, Dios reprendió la tormenta, sí, pero eso fue en ese momento. ¿Y si Dios no quiere reprender esta? Señor, entonces guárdanos. Y pues si nos vamos a morir en esta, Señor, llévanos a tu reino. Sí. Puede calmarla, puede pararla, pero ¿qué es lo que tenemos que confiar? Que se haga la voluntad de Dios. Que ahora la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, por eso, mis queridos, Dios quiere que la gente sea, ¿qué? Salva. Dios quiere que la gente sea libre del infierno, sea libre del tormento eterno, sea libre de la maldad del enemigo. Dios quiere eso, pero ¿sí? Nosotros debemos orar de que no para nuestros propios beneficios. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, pues tenemos que aceptar si el Señor no lo quiere conceder lo que le pedimos, o sencillamente no nos lo concede. En uno de estos días, en una de las clases de los niños, bueno, ustedes llegaron a escuchar de que un cohete, un aparato de esos de China, del espacio, que vino y que estaba aterrizando, iba a caer en la tierra, pero que no se sabía dónde. Entonces es un niño muy preocupado, ¿sí? Entonces la maestra le dijo ¿cuál es la petición de oración? Dijo, Señor, que el Señor no caiga ese cohete por acá, sino que no caiga ese cohete, hasta ahí bien. Que entonces caiga en la casa de fulanito. ¿Sí?
Entonces, mire, esa sería una oración que para mí beneficio, porque fulanito le caía mal, ¿sí o no? Entonces, miremos que eso es una oración que solamente quería traer beneficios para sí mismo. Entonces la maestra lo tuvo que llevar, dijo, no es que caiga en alguna, allá o acá, sino que Dios nos guarde, nos proteja, ¿sí? Y a esa otra persona hay que perdonarlo, ¿sí? Hay que perdonarlo, esa no es la voluntad de Dios. Así que más bien vamos a orar que ese aparato caiga en el mar, lejos de la civilización, ¿sí? Caiga lejos, y vamos a que el Señor nos perdone, y vamos a orar por esa persona. Entonces, mis amados, ¿cuántas veces nuestras oraciones podrían ser así? ¿Sí? Solamente para mí, ¿sí? Pero que fulanito se muera. Y llegué de pronto a conocer personas que oraban para tener un beneficio, mejor dicho, cosas terribles, que se muriera fulanito para recibir la herencia. Entonces, mis amados, ¿será que Dios va a escuchar una oración de esas? No. Por eso, hermanos, tenemos que oración que con humildad, sinceras delante de Dios. Por eso tenemos que hacer más bien es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Que el reino de los cielos sea ¿qué? Establecido, extendido, ¿sí? Que sea publicado hasta el último rincón de este mundo, ¿sí? Que Jesús llegue lleguen todos los corazones del ser humano. Amén. Así que Dios tiene, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere cumplir su voluntad. Y nuestra oración debe de ser así. Señor, hágase tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que haga esto, Señor, que se haga tu voluntad. Aun como Santiago habla en su carta y nos dice, mañana vamos a tal lugar, vamos a hacer tal negocio, vamos a hacer lo otro. Santiago nos enseña, más bien, si Dios lo permite, que se haga la voluntad de Dios, si ha de hacer esto, si ha de hacer lo otro. Amén. Así que, mis queridos, la principal entre la voluntad de Dios es bendecirnos. Amén. Pero no a mi manera, no como yo quiero, no como yo lo otro, o como yo en mi voluntad humana quiero, ¿sí o no? Así que entonces nuestras oraciones serán aceptadas cuando aceptemos la voluntad de Dios, ¿sí? Y por eso tengo que conocer la palabra, ¿sí? Porque, hermanos, ya no estamos en los tiempos de David, que habían oraciones imprecatorias. Esas oraciones hay muchos salmos de David, como creo que el Salmo 73. Señor, haz que resbalen y sean consumidos por el fuego. ¿Sí? Señor, que caigan y se maten los unos a los otros. Hermanos, eso ya no es, eso es quedó en los salmos. Pero eso ya hoy en día no. Hoy en día hay que clamar por misericordia, por piedad, porque Dios sea obrando como Él desea. Por eso, hermanos amados, tenemos que orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, que el Señor cumpla su propósito, su voluntad, que a nuestro gobierno, que a toda la gente, primeramente llegue y se establezca el reino de Dios. Amén. Para que por eso volvemos a 1 Timoteo 2, ¿sí? Para que podamos, si Cristo gobierna primeramente nuestros corazones, vamos a poder vivir tranquilamente.
vamos a poder perdonar, vamos a poder restaurar las relaciones interpersonales los unos con los otros. Ahora, para terminar, Jesús nos habla. Mire, todo esto lo ha dicho Jesús, ¿sí o no? Lucas 18, el 1 al 8, nos habla de que en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y había aquella también una ciudad, una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El último punto, hermanos, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Con perseverancia. Sí, Jesús que dijo, sí, o sea, dice que claman día y noche. Eso es que perseverar, sí, no desmayar, sí, no que no desmayar. Así que aquí el Señor podemos ver de que Dios no va a atender oraciones impacientes, a oraciones flash. Señor, yo quiero que hagas esto, pero ya. Ya vimos el punto anterior. No es ya, es cuando Dios quiera. ¿Sí o no? Dios no es Aladín, que yo froto la Biblia y Dios se glorifica. ¿Sí o no? No. Aquí primeramente, a Dios primeramente, ¿sí? Él espera que nosotros seamos ¿qué? Perseverantes. Así como tenemos que ser perseverantes con la salvación. El que persevere hasta el fin, ese será. Dios responderá una oración perseverante, ¿sí? Una oración práctica, ¿sí? Dios puede hacer cosas sobrenaturales, claro que sí. Por eso, o sea, tenemos un Dios todopoderoso. Dios puede calmar los vientos, detener las aguas, puede hacer cosas tremendas. Dios puede sanar un cáncer ya. Pero hermanos, también a veces Dios espera. Recordemos que el tiempo de Dios es Kairos, ¿sí o no? Mientras nosotros todo es cronometrado, ¿sí o no? Pero aquí es donde Dios tal vez, hermanos, nos prueba, ¿sí? Porque aquí es donde Dios primeramente mira nuestro corazón. Si esa oración que estamos haciendo es de verdad con sinceridad, es de verdad con humildad, ¿sí? Es de verdad aceptando la voluntad de Dios, pero clamando constantemente, ¿sí? Así que hermanos, aún ahí donde Dios ve nuestra fe, por eso nos dice: hallará fe en la tierra. Hermanos, a veces Dios permite ciertas cosas para que nuestra fe como que se encienda o se encienda, ¿sí? Porque esto se imagina: Señor, tal cosa y esto, y oramos media hora, y al otro día Dios responde. Hermanos, si Dios nos acostumbrara a eso, nos volveríamos lámparas de Biblia, lámpara de Dios, lámpara de Aladino, tipo lámpara de Aladino. Entonces, cada vez que tal, y yo ya sé que Dios me va a responder. Y ahí es donde se va a acabar la fe, porque ya me acostumbré a que Dios siempre me va a responder. ¿Sí o no? Yo ya sé. Salmo 91. ¿Sí o no? Así que hermanos, ahí es donde Dios está mirando primeramente nuestro corazón. Por eso
justamente, hermanos, ahí es donde Dios mira nuestra perseverancia. Dios conoce nuestras dificultades. Dios conoce nuestros deseos de corazón. Dios conoce, hermanos, Dios conoce nuestra fidelidad, nuestra lealtad, ¿sí? Pero también Dios tiene que hacernos esperar un poquito. ¿Cuántos años o meses estaría esta viuda insistiéndole a este juez? Hermano, hay casos donde todavía la justicia de esta tierra está arreglando, todavía no ha arreglado situaciones de hace 20 años. ¿Sí o no? Estas son las horas que hay cosas todavía del Palacio de Justicia de allá en Bogotá, donde todavía la están arreglando hoy. ¿Sí o no? Pero, bueno, Dios tampoco va a esperar 20, 30 años. Pero que Dios también tiene que ver, ver nuestro corazón. O nuestra fe se fortalece o nuestra fe mengua. ¿Cuál de los dos nosotros estamos viviendo? Y Dios conoce nuestra situación, pero Dios también, ahí es donde tenemos que aprender a aceptar su voluntad y a no desmayar. El pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Y por muchos años y cientos, por ahí 200, 300 años, estuvo clamando el pueblo después de la muerte de José y el pueblo de Israel pasó a ser esclavo. El pueblo de Israel estuvo 300, 350, 300 años clamando por ser libres de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? ¿Pero Dios escuchaba? Sí. Por eso Dios aún le dijo a Moisés: escucho el clamor del pueblo y usted tiene que ir a libertarlos. Dios los escuchaba, pero no era como el pueblo quería. Dios usó al que menos el pueblo quería, a Moisés. Pero hermanos, finalmente Dios lo levantó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Mas sin embargo, hermanos, vemos, si usted conoce la historia, por allá en el camino renegaron, pelearon, y ya conocemos la historia. Pero hermanos, Dios va, iglesia, amigos, Dios va a escuchar una oración constante y que no nos desanimemos. Amén. Seremos iluminados por el Espíritu y Dios se glorificará. Amén. Así que, mis queridos, en el nombre de Jesús, ¿cómo debemos orar? Con humildad, con sinceridad y honestidad, ¿sí? Que se haga la voluntad de Dios y con perseverancia, ¿sí? No desmayar. Por eso aún Jesús dice, ahí termina diciendo esa parábola, ¿cierto? Se refirió a la oración a no desmayar, constante. Así que, hermanos queridos, en el nombre de Jesús, sigamos clamando por nuestra nación, sigamos clamando por nuestra ciudad, sigamos clamando por nuestra familia, sigamos clamando por nuestros hijos, sigamos clamando por estos seres queridos, cercanos, lejanos, como sea, y que Dios haga su voluntad para que se acerquen, ¿sí?, al reino de los cielos, para que el reino de los cielos se acerque a ellos. No, ya está, pero en el nombre de Jesús confiemos en Dios, ¿sí? Orar, hermanos. Ahora ya vemos desde ayer, antier, la situación por la que está pasando, la Virginia, Viterbo, ¿cierto? Esa es otra cosita que se le suma a esta situación que estamos viviendo. Que Dios sea teniendo misericordia y que también se acerquen al reino de los cielos. Amén. Y bajen esas aguas y todo vuelva a la normalidad en el nombre de Jesús. Y orar y hacer, ¿cierto? También le invito a los que nos escuchan y todos, la iglesia,
que si podemos el próximo domingo en la mañana, de aquí al domingo, con Estrellita, con hermano Arnulfo, traer víveres no perecederos, ¿cierto? Granos secos, enlatados, cobijas, colchones, lo que sea, hacerlos llegar y pues en el nombre de Jesús podérselos enviar también a esas familias. Ahí hay familias y de la cristianas, de la iglesia, ¿cierto? Hacerles llegar y que el Señor sea obrando. Amén. También es un llamado que no solo a orar, sino a hacer también, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos y que cada día Dios se glorifique de una manera especial. Amén. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor de la gloria. Oh Dios, ayúdanos cada día, aun como dijo uno de tus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Oh Señor amado, cada día enséñanos a orar. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a orar. Que nos enseñes, Señor, cómo entrar en tu presencia. Que nos enseñes cómo clamar, cómo interceder, cómo pedir. Oh Dios, no conforme, Señor, a mis deseos carnales, sino que, oh Dios amado, podamos orar con un corazón humilde, sincero, honesto. Oh Dios, oh Dios, pidiendo que se haga tu voluntad. Y aunque me duela, no sea fácil, pero no conforme a mi voluntad, sino la tuya, Señor amado. Ayúdanos a perseverar en la oración. Ayúdanos, Señor, a crecer en la oración. Ayúdanos, Señor, a aumentar, Señor, y que tu presencia sea obrando cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a salir adelante, Señor, como tus hijos, como familia. Ayúdanos a salir adelante como iglesia, Señor amado, como pueblo, como nación, Señor amado. Tú eres soberano y tú eres quien tomas el control de nuestra nación, de nuestra ciudad. Oh Dios, te clamamos, Señor, que tú seas teniendo misericordia de nuestros hermanos, amigos, vecinos, Señor amado. Oh Dios, que están afectados por el invierno, Señor amado, por Viterbo, por la Virginia, por aquellos que aún están enfermos, Señor amado, por aquellos, Señor, en los hospitales, en las clínicas, por los que están en la cárcel, Señor, por aquellos, Señor, que están sufriendo en la calle, Señor, por aquellos que están abandonados. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, y que podamos nosotros ser instrumentos, Señor, para tu gloria, de ir y llevar ayudas, oh Dios, si es necesario. Ayúdanos a tener un corazón, Señor amado, de ayudar, oh Dios. Danos sabiduría, discernimiento, a quien sí lo podemos hacer, a quien no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que tu reino sea extendido, Señor. Oh Dios amado, que tu palabra sea extendido hasta el último rincón, Señor. Oh Dios, de este sector, de nuestra ciudad. Ayúdanos a avanzar, a crecer. Ayúdanos que cada día tú seas obrando de una manera poderosa y maravillosa. Gracias por tu palabra y que cada día podamos, Señor, aprender a orar para tu gloria. Oh Dios, enséñanos, Espíritu Santo. Llévanos en paz y seguridad en nuestra casa, Señor, en nuestros hogares. Bendice a cada uno de los que están conectados, Señor, o que verán este video, audio, Señor. Bendíceles, fortaléceles y que cada día podamos crecer. Fortalécenos, derrama tu sanidad a aquellos que están necesitados, Señor, de la sanidad. Haz tu voluntad conforme a como tú deseas, oh Dios de la gloria. Oh Dios, y pon tu mano y que tú seas sanando, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Despedimos a los que están en línea. Dios les bendiga. Amén.